B. ¿Sí? Ay, mamita, ya no voy a venir. Me voy de tu local fantasma. Puesto que está abandonado seguro. ¿No? Ya, igual hay un local allá por Universitaria, entre Gamarra, ¿no? Y Mayolo, hay un edificio alto. Yo trabajé ahí sí hay fantasmas, ¿ah? Y todas las empresas que han ido ahí a trabajar, todas se han ido. Ninguna ha funcionado. Sí. Así que dile a Bruno que traiga por acá unos chamanes. Unos chamanes, ¿sí, no? Ya fue tu local, ya. Ya, listo. ¿Ya empezamos? ¿Están ahí todos pulpines? Hola, alumnos, ¿se escuchan bien? Buenos días. Sí, buenos días, profe. Muy bien, aquí en el local donde hay fantasmas de verdad. O sea, acá me está contando mi amiguita que los fantasmas le están acosando. ¿Ya? Lo cual está contenta, dice. Está feliz, tiene enamorado fantasma acá. Bueno, vamos a hablar de la historia de Roma, que es una historia bien larga, súper larguísima. Entonces vamos a tratar de sintetizar, ¿ya? Para poder hacer los aspectos más importantes, ¿ya? Pero es una historia, como digo, larguísima, enorme. Así que voy a tratar de hacer las partes principales, ¿ya? De la historia de Roma. A ver, bueno, esta península es la península itálica, ¿no? Esta es la península itálica. Aquí en la península itálica es donde nace Roma, pues, ¿no? Roma. Y Roma fue fundada por un pueblo llamado latino. El pueblo latino era un pueblo indoeuropeo, rubios, ojos claros, ¿no? Indoeuropeos, que se establecieron en esta región llamada Lacio. Y en esta región de Lacio es donde van a fundar la ciudad de Roma, ¿no? ¿Ya? Ahora, en los inicios hubo una monarquía en Roma. En la etapa monárquica, en la sociedad había patricios, que son la gente noble. Había la plebe, que son la gente del pueblo. Clientes, que son plebeyos subordinados a un patricio, ¿no? O sea, son plebeyos ya pobrísimos que no tienen tierras y se ven obligados a trabajar para un patricio, para que este patricio le permita vivir en sus tierras, ¿no? Le provea de alimentos y que este cliente trabaje para él, ¿no? Trabaje para él, ¿ya? En sus tierras, en su casa, ¿no? Así que esos son los clientes, plebeyos que se han subordinado a un patricio, ¿no? Que los va a mantener y ellos van a trabajar para él. Bueno, los únicos que tienen derechos son los patricios, nada más. O sea, durante la monarquía, los únicos que tienen derechos son patricios, nada más. Ellos ocupan los altos cargos políticos, religiosos, militares. Patricios, plebeyo marginado. Ahora, en cuanto al gobierno, hay un rey, pero es un rey electivo. O sea, un rey electivo es un rey que ha sido elegido, ¿no? O sea que la monarquía no es hereditaria, ¿está claro? No es hereditaria, sino que cuando muere un rey, se elige a otro rey. La nobleza, los patricios, eligen a otro rey, ¿ya? Así que no es hereditario. Ahora,
Al comienzo había reyes latinos, por ejemplo, Rómulo. Después de Rómulo, Numa Pompilio. Después de Numa Pompilio, Tulio Hostilio. Y luego Ancomarcio. Así que ellos pertenecen al pueblo latino. Pero luego entraron reyes de origen etrusco. ¿Ya? Parece que estos etruscos, ¿no?, invadieron a los romanos, ¿no? Los etruscos invadieron a los romanos, y entonces va a haber reyes, pero reyes que vienen de acá de la zona de Etruria, donde viven los etruscos, ¿ya? Así que los latinos van a estar subordinados a estos etruscos. Acá gobernó Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Bueno, le decían el Soberbio porque este Tarquino gobernó en forma bastante dictatorial, o sea, no hay libertades, ¿no? Oprime a los patricios, ¿ya? Por eso que lo odiaban, ¿no? Lo odiaban a Tarquino, ¿está claro? Lo odiaban a Tarquino. Y esto va a provocar que los latinos se rebelen, ¿no? Se los rebelen, ¿ya? Entonces va a llegar el fin de la monarquía. Fin de la monarquía. Se va a producir una rebelión de patricios. Una rebelión de patricios que van a ser dirigidos por Colatino y por su amigo Bruto, por Colatino y su amigo Bruto. Ellos derrocan a Tarquino, el Soberbio, y establecen la República. La República, ¿ya? Bueno, aparte del gobierno de este Tarquino el Soberbio, que era un gobierno así dictatorial, se produce un hecho que provocó la furia de los patricios, de los nobles, de las élites latinas. Pues la violación de una dama patricia, ¿no? Violación de una dama patricia llamada Lucrecia. Lucrecia fue violada por el hijo de Tarquino, su hijo llamado Sexto, Tarquino Sexto. O sea, el hijo de Tarquino el Soberbio, Sexto, violó a una muchacha patricia llamada Lucrecia. Y esta muchacha patricia, producto de esta violación, se suicidó, se mató. Y no le pasó nada a Sexto, no hubo castigo, represión, nada. Esto ya desató la furia de los patricios y estalló una rebelión patricia al mando de Colatino y Bruto, y en esta rebelión Tarquino fue sacado del poder, lo sacaron del poder, lo botaron. Anda, regrésate de donde has venido, o sea, vuélvete a Etruria. Y la monarquía fue anulada. La monarquía fue anulada y se va a establecer otro sistema de gobierno. República, ¿no? República. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que en una monarquía hay un rey que gobierna para siempre, ¿no? Para siempre. En una república,
hay uno que gobierna, que es elegido, pero que solamente gobernará un año nomás, ¿no? Solamente un año nomás. Y así evitamos que se vuelva un dictador abusivo, ¿no? Así tipo Tarquino, ¿no? Así que de esa manera la monarquía será abolida y comenzará el llamado sistema republicano en Roma. Muy bien, a ver, sobre esta partecita que acabo de explicar, ¿tienen alguna preguntita, alguna consultita? ¿Alguna duda al respecto? ¿A qué se debió el fin de la monarquía? ¿Papito? ¿A qué se debió el fin de la monarquía? El fin de la monarquía fue sobre todo por el gobierno abusivo de Tarquino el Soberbio. Este Tarquino, que era un rey, gobernó, pero así en forma bastante autoritaria. ¿Ya? No hay ningún tipo de libertades. Reprime mucho a los, ¿no? Sobre todo a los patricios romanos, ¿no? ¿Ya? Esto va a provocar este descontento contra Tarquino y contra la monarquía, ¿no? ¿Ya? Y por eso decidieron abolir la monarquía, ¿no? Y establecer otro sistema de gobierno, ¿no? República, ¿ya? Porque en un sistema monárquico, este rey tiene todo el poder, ¿sí o no? Todo el poder y gobierna hasta que se muera. En un sistema republicano, el que gobierna no tiene todo el poder, está limitado y además gobierna un tiempo nomás, ¿no? Y luego lo cambiamos por otro. Pues. Así es. Sobre todo el gobierno dictatorial de Tarquino es lo que hizo crear odio al sistema monárquico, ¿no? Pues deciden cambiarlo por un sistema republicano. ¿Ya? Así de pulpín. Muy bien, ¿todo claro entonces? ¿Todo conforme? ¿Sí? Sí, profe. Ya, listo. Vamos por acá. A ver. Durante la República, las instituciones políticas, ¿no? Que va a haber. Va a haber un Senado que dará leyes, ¿no? Un Senado que dará leyes, pero también tendrá muchas atribuciones más, ¿no? No solamente da las leyes, declaran la guerra, aprueban la paz, autorizan los impuestos, ¿no? O sea, va a tener muchas atribuciones, ¿eh? Muchas atribuciones va a tener este Senado romano. Luego va a haber cónsules que se encargan del gobierno, pero el cargo de cónsul dura un año, ¿eh? Un año nomás, así es. O sea, eres cónsul un año nomás, un año, nada más. Después te cambian por otro cónsul, para evitar que te vuelvas una persona autoritaria, como un rey. Así que un año nomás y te cambiamos por otro. Y luego habrá asambleas o comicios donde va a participar el pueblo, ¿no? Con su decisión, con su voto, pues, ¿no? Por ejemplo, la asamblea llamada tribata, donde se reúnen plebeyos y donde toman acuerdos, y estos acuerdos se llaman plebiscitos. 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 La palabra plebiscito significa el pueblo lo quiere. Es la decisión del pueblo. Eso significa plebiscito. Plebiscito viene de plebe. ¿Qué cosa es plebe? Pueblo. Plebeyo. Entonces ahí le preguntan al pueblo si está de acuerdo o no con esta ley, ¿no? Y entonces la decisión que el pueblo toma se va a llamar plebiscito. Es la decisión del pueblo, ¿no? ¿Ya? Los plebiscitos. Así que en esas asambleas tribatas, por ejemplo, van a elegir al tribuno de la plebe,
que va a ser un defensor del pueblo, ¿no? Que va a defender sus derechos, como un defensor del pueblo que tenemos ahorita, ¿no? Tribuno de la plebe. O también el tribuno les pregunta si están de acuerdo con esta ley que dio el Senado, ¿no? Si ellos dicen que no, el tribuno va al Senado y le dice, esa ley no va, ¿no? O sea, ahí le van a preguntar al pueblo su decisión, su opinión, plebiscitos. O va a haber la asamblea centuriata. En esta asamblea se reúnen plebeyos y patricios y, por ejemplo, acá eligen al cónsul, ¿no? Así que el que va a gobernar lo van a nombrar en esa asamblea centuriata, entre patricios y plebeyos, ¿ya? Entonces, y así va a haber estas asambleas, ¿no? Donde va a haber participación, pues, ¿no? Del pueblo, ¿no? Aparte de esto, va a haber magistrados, ¿ya? Magistrados que también van a ayudar en el gobierno. El dictador gobierna cuando hay guerra, en caso de guerra. O sea, si hay alguna guerra, una amenaza para Roma, se nombra a un dictador. Solo cuando hay guerra. Y el dictador tiene poder total. Poder total. O sea, él va a hacer lo que sea necesario. Lo que sea necesario para que acabar con ese peligro sobre Roma, ¿no? Dictador, ¿ya? Asume el mando en tiempos de guerra nada más. El pretor, que es el que administra justicia. Bueno, ahora, por ejemplo, cuando tú vas a dar tu testimonio, tú eres un testigo, ¿no? Testigo. Un testigo va a testificar. Vas a dar tu testimonio, ¿no? Testigo, testificar. ¿De dónde viene testi? Testículo. Testículo. ¿Por qué? Porque cuando ibas al pretor a dar tu opinión, tu testimonio, ¿no? Te agarraba los testículos, ¿no? Los testículos, que era como una señal de hombría, ¿sí o no? De hombría, ¿no? De hombre, yo soy hombre y digo la verdad, ¿sí o no? Soy hombre y digo la verdad, ¿no? Entonces agarraban el testículo, mientras que hablaban con el pretor. Y de ahí viene la palabra testigo, testículo, testimonio, pues, ¿no? De testículo, ¿no? Así es, un origen curioso de esta palabra, ¿ya? Luego tenemos al cuestor. Este se encarga de la economía. Tenemos al censor. El censor es el que hace el censo poblacional. Censo, ¿no? O sea, conocer cuántas personas hay, edades, para saber quiénes van a pagar los impuestos, pues, ¿no? Censo. Y además aplica censura a funcionarios. La censura. Bueno, si tú vas a ser un funcionario, tienes que ser una persona correcta, ¿ya? No puedes ser un funcionario inmoral, ¿no? Adúltero, violador, alguien que roba, o sea, un borracho. No, pues cuando uno es un funcionario tiene que ser una persona correcta, intachable, ¿está claro? Intachable. Y entonces el censor es el que vigila esto, y si por ahí recibe denuncias de algún funcionario que a lo mejor comete actos corruptos o inmorales, investiga, y si descubre que es cierto, censura. Y cuando te censuran, pierdes el cargo. Pierdes el cargo, ¿está claro? Pierdes el cargo. Un senador que por ahí dicen que es adúltero, lo denuncian, él investiga, ¿es verdad? Censurado, pierdes el cargo, ¿no? Pierdes. Por eso le tenían miedo al censor, ¿está claro?
Él censura a esos funcionarios corruptos, ¿no? Nos falta ahorita un censor acá. Y bueno, tenemos al edil. Y el edil es el que se encarga de la ciudad, ¿no? De la ciudad. Edil. Bueno, el edil es lo que sería hoy un alcalde, pues, ¿no? Un alcalde, el edil, ¿ya? Un alcalde. Bueno, estos son los que se van a encargar entonces del gobierno, ¿no? Ahí en Roma. Pero principalmente el Senado, ¿no? ¿Ya? Que tenía mucho poder en Roma, que al comienzo solamente la formaban patricios, pero que luego plebeyos también podrán acceder al Senado. Y los cónsules, ¿no? Que son los que van a ejercer el gobierno en Roma durante un año nada más. Después van a ser cambiados. Ahora, durante esta etapa va a haber lucha social. Lucha social. Entre el siglo V y el siglo IV. ¿Cuál es la causa de la lucha social? La causa es que los plebeyos, ¿qué cosa reclaman los plebeyos? Igualdad, ¿ya? Eso es lo que quieren los plebeyos, igualdad. O sea, tener los mismos derechos que los patricios, ¿no? Así es, pues, porque todos los cargos, ¿no? Eran de los patricios, plebeyos nada. Ellos reclaman tener los mismos derechos. Eso es lo que reclaman entre el siglo V y el siglo IV, igualdad de derechos, ¿ya? Y para eso van a luchar y van a tener logros. Por ejemplo, los plebeyos, ¿qué van a lograr? Van a lograr el tribuno de la plebe. La creación del tribuno de la plebe. Y el tribuno de la plebe será el defensor del pueblo. Ese va a ser un tribuno de la plebe, un defensor del pueblo, ¿ya? El pueblo lo elige en la asamblea tribata, ¿no? Ahí lo eligen, al tribuno de la plebe. Y este tribuno tiene el poder de vetar leyes. Así que él va a tener ese poder, vetar leyes. O sea, decir, esta ley no va, ¿no? Él tiene ese poder. Si se da una ley que afecta al pueblo, él tiene el poder de decir, esa ley no va. Le expone la ley a la asamblea tribata. Ahí les preguntan, ¿están de acuerdo con esta ley? Si el pueblo dice, no, ya, él va al Senado y le dice, esa ley no va. Veto, ¿sí o no? La veta. Tiene esa atribución, el tribuno de la plebe. Así que él va a ser el funcionario que se encargará de defender los derechos del pueblo. Y se van a lograr leyes. Leyes donde los plebeyos irán logrando igualdad de derechos. Por ejemplo, la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas les da igualdad jurídica. Igualdad jurídica. O sea, que las leyes van a ser iguales, ¿ah? Las leyes son iguales para patricios y para plebeyos. O sea, no habrá ley diferente, no. La ley es igual, ¿está claro? Para los dos, para los dos. No hay diferencia ya. La ley licinia. La ley licinia les dio la igualdad política, porque por la ley licinia un plebeyo puede ser cónsul, ¿ya? Cónsul, puede ascender ese cargo, cónsul, plebeyo, y llegar al Senado también, ¿eh? Llegar al Senado, o sea, los plebeyos pueden ser cónsules y también pueden llegar al Senado, ¿ya? Senadores plebeyos va a haber. La ley Ogulnia. La ley Ogulnia, igualdad religiosa. O sea que un plebeyo puede ocupar el más alto cargo religioso, ¿no? El llamado sumo pontífice. El sumo pontífice. Allá en Roma,
allá en Roma, a la máxima autoridad religiosa le dicen sumo pontífice, ¿no? Así que ahora un plebeyo puede ocupar ese cargo también, sumo pontífice, ¿ya? La ley Canuleia, igualdad social. Igual, o sea, ya no va a haber que yo soy patricio y tú plebeyo, no nos mezclamos, ¿no? No nos mezclamos, ¿no? No, ya no, ya. Ahora se permite que se mezclen, ¿está claro? Que se mezclen. O sea que ahora se permite que si eres patricio, te puedas casar con una plebeya, pues. O una patricia con un plebeyo, ¿no? Se permite, ¿está claro? Se permite el matrimonio entre clases, ya no por separado como antes, ¿no? Antes era patricio, patricio, plebeyo, plebeyo, ya no. Ahora se pueden casar entre ellos, igualdad social, ¿está claro? Se dieron otras leyes, por ejemplo, como la ley Poetelia. Y la ley Poetelia prohíbe la esclavitud por deudas, ¿ya? Ley Poetelia prohíbe la esclavitud por deudas, ¿está claro? O sea que si un plebeyo le debe a algún patricio y no le puedes pagar, ya no te conviertes en su esclavo, ya no, está prohibido. Te podrán quitar tus propiedades, ¿no? Tus tierras, pero que te vuelvan esclavo, no, está prohibido. Está claro, no hay esclavitud por deudas. La ley Poetelia. Bueno, y así se dieron leyes, y así los plebeyos que lograrán igualdad con los patricios. ¿Está claro? O sea, los mismos derechos políticos, religiosos, ¿no? Sociales, etcétera, ¿ya? Y así ya no va a haber esa diferencia, ¿no? Entre patricio y plebeyo. Podrá haber diferencia económica, ¿no? Económica, o sea, el patricio tiene tierras, es rico, ¿no? ¿Ya? Habrá plebeyos pobres, etcétera. Pero los plebeyos podrán tener los mismos derechos políticos, religiosos, militares que los patricios. ¿Está claro? Los mismos derechos, ¿ya? No se olviden. Muy bien, sobre esta parte entonces que acabo de explicar, queridos amiguitos, ¿tienen alguna consulta, alguna preguntita? ¿O todo está claro? ¿Todo han entendido? ¿Todo bien? ¿Todo conforme? ¿Sí? ¿Todo claro entonces? Ya, chévere. Sigamos por acá entonces. Hola amiguita, ¿estás buscando a tu novio fantasma? Ah, ya, muy bien. ¿Por qué, mamita? Algo es algo, mamita, ahora que están escasos los novios. Te buscan, creo. Muy bien, vamos a ver entonces, ya hemos estudiado las instituciones políticas de la República, las luchas sociales durante la República, siglo V, siglo IV. Ahora vamos a ver la expansión, las conquistas. Bueno, primero Roma, ¿qué va a conquistar? La península itálica, ¿no? Primero la conquista de la península itálica. Aquí se encuentra Roma. Ahí se encuentra Roma, ciudad fundada por latinos. ¿Ya? Ciudad fundada por latinos.
Pero en otras partes de Italia hay otros pueblos, ¿eh? En otras partes de Italia viven otros pueblos, ¿ya? Por ejemplo, al norte viven etruscos. Aquí viven galos, ¿no? Galos. Por acá viven volscos, viven samnitas, ¿no? Acá viven griegos, ahí en el sur de Italia, ¿no? En el sur viven griegos, ¿ya? O sea, ahí se fundaron colonias griegas, ¿no? Colonias griegas, acá en el sur de Italia. Por ejemplo, la colonia de Síbaris, donde la gente llevaba una vida sexual, pero así muy desenfrenada. O sea, ya en Síbaris tú ibas por la calle y ahí tirados en el parque haciendo sexo. Pues la gente normal, ¿no? Normal. Sus fiestas con sexo, ¿no? Así era su vida, muy liberal. De ahí viene la palabra sibarita, lujurioso, ¿no? Sibarita, por Síbaris. Ciudad griega, ubicado acá en el sur de Italia, Síbaris. Acá en Sicilia estuvo Siracusa, ¿no? Sicilia, Siracusa, patria del famoso Arquímedes. Así que acá en el sur había ciudades de origen griego, ¿ya? Fundadas por griegos. Bueno, estos pueblos serán dominados por Roma, pues. Serán dominados por Roma, ¿está claro? Así que Roma va a conquistar la península itálica. Acá Roma, ¿no? Derrotan, ¿no? Va a derrotar a galos que vivían acá en esta zona de Italia, galos, etruscos, samnitas, etcétera. También Roma conquista la Grecia Magna. ¿A qué se le conoce Grecia Magna? A la parte sur de Italia. Esa es la Grecia Magna, la parte sur de Italia, porque allá hay ciudades de origen griego. Y acá vence a Pirro, rey de Epiro. ¿Ya? Derrotó a Pirro, rey de Epiro. Bueno, cuando Roma fue a conquistar esta región, los griegos que viven acá le pidieron ayuda a sus hermanos griegos, pues, ¿no? Le pidieron ayuda a sus hermanos griegos para que los ayuden en la guerra contra Roma. El único que los fue a ayudar era Pirro, que era rey de una zona de Grecia llamado Epiro, ¿ya? Él gobernaba allá en una región de Grecia llamada Epiro. Pirro, bueno, él fue a ayudarlos. Fue con su ejército y llevó elefantes, ¿no? Llevó elefantes. Bueno, el uso de estos elefantes al comienzo causó sorpresa, ¿no? Porque los romanos no estaban acostumbrados a elefantes, ¿no? O sea, al comienzo fue sorpresa. Por eso que al comienzo Roma fue derrotada por Pirro, por el uso de elefantes, ¿no? Estos elefantes que son grandotes, ¿no? Armados, acorazados, con soldados arriba, lanzando flechas, ¿no? Entonces, en las tropas romanas como que los desconcertaron, no estaban acostumbrados a estos animalitos elefantes, ¿no? Por eso que al comienzo ganó Pirro, ganó al comienzo, obtuvo victorias. Pero claro que Roma perdió, pero fácil no. O sea, perdió, pero dando dura batalla, matando a muchos hombres de Pirro. Por eso que Pirro dijo: con otra victoria como esta estoy vencido, ¿no? Así dijo Pirro, pues. Con otra victoria como esta estoy vencido, estoy perdido, ¿no?
O sea, ganó, pero un costo alto, ¿no? Bueno, ya después los romanos, después de la victoria inicial, ya aprendieron a luchar contra el elefante, ¿no? Y bueno, y los elefantes le tienen miedo al fuego, pues, al fuego. Los animales tienen miedo al fuego. Entonces los romanos van a usar fuego. Y van a usar unos chanchitos, a los cuales cubrían con brea, chanchitos cubiertos con brea, y les prendían fuego al pobre chanchito. Y el pobre chanchito, ardiendo de dolor, corría o no, y corría hacia los elefantes. Y los elefantes, al ver que venían estos bichos en llamas, ¿no?, se desconcertaban, ¿no?, o escapaban, ¿no?, daban la vuelta y corrían hacia el otro lado los elefantes, aplastando a los hombres de Pirro, ¿no?, a los hombres de Pirro. Bueno, esa estrategia le va a permitir a los romanos ganarle a Pirro, ¿no?, en la batalla de Benevento. Así que Pirro, derrotado, se fue de Roma, huyó, se fue, ¿no?, se quitó a Grecia. Y así Roma conquistó toda esta zona. Así que toda esta región, todo esto va a ser dominado por Roma, ¿está claro? Todos los pueblos de la península itálica, todos van a estar ahora bajo el dominio romano. Es lo primero que conquistaron, la península itálica. Luego se van a librar las llamadas guerras púnicas. Las guerras púnicas. Bueno, las guerras púnicas fue contra Cartago. Contra Cartago. Por el dominio comercial del Mediterráneo occidental. Así que eso va a llevar a la guerra contra Cartago. A ver, vamos a ubicarnos un poco. A ver, por aquí está. Vamos a hacerlo más grande, ¿eh? África, Asia Menor, Mar Negro, por aquí está Grecia, esto es Italia, Sicilia, bueno, y otras islas que hay por acá. Muy bien, aquí está Roma. Aquí se encuentra Roma. Aquí está Roma y aquí está Cartago. Bueno, donde estaba Cartago, hoy está Túnez, pues, ¿no? Donde estaba Cartago, hoy está Túnez, el país de Túnez. Cartago. Cartago tiene origen fenicio. ¿Ya? Así que los de Cartago tienen origen fenicio. Acá está Fenicia, que era un pueblo de grandes comerciantes, pues, ¿no? Así es, Fenicia era un pueblo de grandes comerciantes marítimos. Así que gente que emigró de Fenicia al África fundaron Cartago. Y los cartagineses tienen el dominio del Mediterráneo occidental, pues, ¿no? ¿Ya? Ellos controlan el comercio acá en el Mediterráneo occidental. Y entonces va a haber enfrentamiento con Roma, porque Roma quiere dominar el comercio en el Mediterráneo, ¿no? Y esto va a provocar esta guerra, donde Roma le quiere quitar a Cartago el dominio comercial en el Mediterráneo. ¿Ya? Y estas guerras es lo que conocemos como las guerras púnicas, que fueron guerras largas, ¿no? Comenzaron por el 264 y terminaron por el 146 antes de Cristo, ¿no? Así que fueron largas guerras, pero tuvo varias etapas, ¿eh? O sea, no fue una sola guerra larga, ¿no? Tuvo varias etapas. Vamos a ver por acá. Primero tenemos la primera guerra
púnica. ¿Ya? La primera guerra púnica. ¿Ya? Esta primera guerra púnica empezó el 264 a.C., ¿no? Ahí empezó la primera guerra púnica. En esta primera guerra púnica, Roma vence a Cartago. Roma vence a Cartago y se apodera de Sicilia, Cerdeña y Córcega. Bueno, Sicilia, Cerdeña y Córcega son islas, ¿no? Este es Sicilia, este es Cerdeña, este es Córcega, islas. Islas que estaban en poder de Cartago, pero que pasarán a poder de Roma, pues, ¿no? Esas islas. Ahora, Roma, para poder ganarle a Cartago, tuvo que usar estrategia, pues. Lo que pasa es que la guerra con Cartago era en el mar. Y en el mar, los cartagineses eran muy hábiles, muy rápidos. Tenían unos barcos veloces, ¿no? Entonces Roma no le podía ganar en el mar, perdía en el mar. En cambio, los romanos son buenos luchando en tierra, cuerpo a cuerpo, bueno, cuerpo a cuerpo. O sea, en tierra son buenos, pero en el mar Cartago tiene predominio. Entonces, ¿qué estrategia usaron los romanos entonces? Los romanos van a usar en sus barcos, ¿no? En sus barcos, ¿ya? En los barcos romanos van a utilizar el arpax y el curvus. El arpax y el curvus. El arpax es como un arpón, pero un arpón para cazar barcos, ¿no? Cazar barcos, para que no se le escape el barco. O sea, el barco romano se acercaba al barco cartaginés y cuando ya lo tenía a tiro, le lanzaba el arpa. Y el arpa se clavaba en el barco cartaginés para que no se vaya a escapar. Y se acercaba al barco cartaginés y ahí dejaba caer el curvus. El curvus es una madera, como una plancha de madera, un puente de madera, y que acá tenía una puntaza. Bueno, esa plancha de madera, puente de madera, con la punta, lo dejaba caer en el barco cartaginés y ahí se clavaba. Y entonces ambos barcos quedaban unidos, pues, por este puente, ¿no? Curvus. Y ya por ahí las tropas romanas pasaban al barco cartaginés y ahí, lucha cuerpo a cuerpo, ganaban. Así que estos dos implementos, arpax y curvus, es lo que le permitieron a Roma ganarle a Cartago y quitarle Sicilia, Cerdeña, Córcega, ¿no? Córcega. Bueno, pero obviamente Cartago no se va a quedar así tranquila, ¿no? Quiere la revancha. La Segunda Guerra Púnica, que empezó por el año 2010 AC. Acá en la Segunda Guerra Púnica, Aníbal, que era de Cartago, ¿ya? Aníbal invade Italia. Vence en varias batallas. Vence en Tesino, en Trebia, en Trasímeno y en Canas, la batalla de Canas. Este Aníbal, con su ejército, se fue a invadir España. ¿Ya? Esto de acá es Hispania.
Así que fue y se apoderó de lo que hoy es España, Aníbal. Luego partió hacia Italia, atravesó las Galias. Las Galias es lo que llamamos hoy Francia. Para poder llegar a Roma, tuvo que cruzar los Alpes, ¿no? Los Alpes, que es una cordillera que está acá, los Alpes. Bueno, ahí tuvo que cruzar con su ejército, que no está acostumbrado al frío, porque estos son de África, ¿no? Entonces en África hace calor, pues. ¿Ya? Y encima con elefantes, porque Aníbal también se llevó elefantes. Y este ejército de hombres y elefantes tuvieron que subir esta cordillera, altura, frío, abismos. Muchos se cayeron al abismo, otros murieron congelados. Los elefantes rodaban al abismo, ¿no? Perdió muchos hombres y elefantes Aníbal, pero logró atravesar los Alpes, llegar a territorio romano. Profe, no se ve. Camarita. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, profe. ¿Ya se ve? Ya. Entonces, Aníbal cruzó los Alpes, llegó a territorio romano, legiones romanas fueron tras él, pero Aníbal los fue derrotando una a una, Tesino, Trebia, Trasímenos, y en la batalla de Canas, las legiones romanas en Canas fueron rodeadas por las tropas de Cartago, ¿no? Ahí en Canas, las legiones de Roma estaban rodeadas por los cartagineses. Los rodearon. Mediante una hábil maniobra de Aníbal, logró envolver a las legiones romanas. Y una vez que las tenían rodeadas, los fueron matando de afuera hacia adentro, ¿no? Así, pero fueron aniquilando de afuera hacia adentro. Una masacre de romanos en Canas, ¿ya? Bueno, pero batalla tras batalla, Aníbal se fue quedando sin hombres, ¿no? O sea, su ejército se fue reduciendo. Y no tenía las tropas suficientes para enfrentar a Roma, ¿no? Así que no tenía las tropas suficientes para enfrentar a Roma. Para tomar la ciudad de Roma necesita ayuda de Cartago, ¿no? Entonces de Cartago van a mandar ayuda a Aníbal. Los hermanos de Aníbal, su hermano Asdrúbal, Magón, ellos van a ir desde Hispania, van a partir desde Hispania hacia Roma para unirse a Aníbal, ¿no? Y así poder tomar la ciudad de Roma. Así que Aníbal está esperando que lleguen estos refuerzos dirigidos por sus hermanos Asdrúbal y Magón. Bueno, pero ¿qué pasó? Bueno, que allá en Roma apareció Escipión, el africano. Publio Cornelio Escipión. Ya, Publio Cornelio Escipión, llamado el africano, así le van a decir, ¿no? Publio Cornelio Escipión, el africano. Bueno, que era cerebro, tenía su cerebrito, pues no se atrevía a atacar a Aníbal porque Aníbal era muy inteligente, bien estratega, ¿no? Un poco peligroso. Podrían perder y Aníbal está cerca de la ciudad de Roma. Entonces él se le ocurrió atacar a los hermanos de Aníbal. Así es, atacar a los hermanos de Aníbal para que no lleguen a Roma llevando refuerzos, ¿no? Así que en lugar de atacar a Aníbal, él fue
para atacar a los hermanos de Aníbal que iban de España, ¿no? Que iban de España. Y los hermanos de Aníbal serán derrotados, ¿no? Asdrúbal fue derrotado en Metauro, Magón fue derrotado en Gades, a Asdrúbal le cortaron la cabeza que luego lanzaron al campamento de Aníbal, ¿no? Como decían, ahí está tu hermano, ese te va a ayudar, ¿no? Y así Aníbal se quedó sin refuerzos. Y luego a Escipión propuso al Senado atacar Cartago, ¿no? Así es, Escipión propuso al Senado atacar Cartago, porque según su idea, cuando Cartago esté amenazada, Aníbal tendrá que ir a Cartago para ayudar, pues, ¿no? Y tendrá que dejar Roma, ¿no? Tendrá que dejar Roma. Es lo que Escipión decía, ¿no? Hay que ir a atacar Cartago y así Aníbal tendrá que dejar Roma e irse a Cartago, ¿no? Y así nos liberamos de su presencia, de su amenaza. Bueno, y el Senado lo aprobó, le dio la razón a Escipión. Así que Escipión partió con el ejército de Roma rumbo a Cartago, atacar la ciudad de Cartago. Y Cartago, amenazada, le pidió a Aníbal que regrese. Y Aníbal dejó Roma y se fue a Cartago. Y ahí se enfrentó a Escipión el africano. Y Escipión el africano venció a Aníbal. Venció a Aníbal en la batalla de Zama, el año 202 a.C. Escipión había estudiado a Aníbal, sabe cómo pelea, sabe cómo mueve las tropas, ¿no? Lo había analizado, ¿ya? Y preparó una estrategia para poder ganarlo. Ahora, ¿cómo contrarrestar a los elefantes, no? Bueno, él organizó sus tropas para que cuando los elefantes vengan, porque el elefante corre de frente, ¿no? Corre de frente. ¿Ya? Él no se está desviando a ver a quién aplasto, no, corre de frente. Entonces, él había visto ese detalle, ¿no? Entonces colocó a sus tropas, que cuando los elefantes vengan, las tropas se abran como un corredor, como un camino, para que el elefante por ahí corra. Y luego con lanzas largas los atravesaban ahí, o con las espadas le pinchaban ahí en las patas, ¿no? Y así lograron bajarse a los elefantes de Aníbal. Bueno, así al final Aníbal será derrotado. Aníbal escapó, se fue a Asia, a Siria, ¿no? A refugiarse ahí. Y Cartago tuvo que rendirse, pues. Y consecuencia de la derrota, Cartago perdió los territorios que tenía en España. Cartago tuvo que pagar una fuerte indemnización de guerra a Roma. Cartago pierde su flota de guerra. Ya no vas a tener flota de guerra, ya no, pierdes tu flota de guerra, ¿ya? Y entonces ya Cartago pues quedó así, ¿no? Ya sin poderío militar, pues, sin poderío militar, ¿no? Muy bien. Bueno, pasó el tiempo y Cartago comenzó a recuperarse, pero económicamente, ¿eh? Económicamente. O sea, a Cartago ya no le interesa la guerra, ya no le interesa la guerra, ya, la guerra ya fue. Lo que Cartago quiere es seguir teniendo el comercio, ¿no? Comercio, ellos son comerciantes. Es una república mercantil, comerciantes. Entonces, su actividad comercial resurge. ¿Ya? Dominan el comercio de telas, el comercio de vinos, el comercio de trigo, ¿no? Y eso no le gustaba a los comerciantes de Roma, pues. Los comerciantes de Roma no les gustaba la competencia de Cartago, ¿ya? Querían eliminar la competencia de Cartago, los comerciantes romanos. Y son estos comerciantes romanos los que van a estar ahí, ¿no? Los que van a estar ahí presionando para que se elimine la competencia comercial de Cartago, ¿no? Van a estar presionando a Roma para eso, ¿no? Para que se elimine la competencia comercial de Cartago. Y al final, bueno, Roma
va a destruir Cartago, pues. Va a destruir. Roma le hizo la guerra a Cartago, pero por gusto, ¿eh? Buscaron un pretexto, ¿no? Un pretexto. El pretexto es que cuando Cartago fue derrotada en la Segunda Guerra Púnica, ¿no? Cuando Cartago fue derrotada en la Segunda Guerra Púnica, también se acordó de que Cartago no le va a hacer la guerra a ningún país, a ningún pueblo, sin permiso de Roma, ¿no? Eso se acordó. ¿Ya? Cuando Cartago perdió en la Segunda Guerra, que no le van a hacer la guerra a ningún país sin permiso de Roma, ¿no? Sin permiso de Roma. Tienen que tener la autorización de Roma para hacer la guerra a otros. Muy bien, y había un pueblo en África que paraba acosando a Cartago. El pueblo de Numidia. Numidia, ¿no? O sea, un pueblo vecino de Cartago en África era Numidia. Y estos de Numidia paraban atacando a Cartago, molestando a Cartago. Y Cartago le decía a Roma, pues oye, acá me para atacando, ¿no? Quiero permiso para poder, ¿no? Atacarlos. Pero Roma no le autorizaba. Y Numidia seguía atacando. Y Roma no le autorizaba. Al final los de Cartago se asaron y sin permiso de Roma fueron y le hicieron la guerra a Numidia y los masacraron. Pero como fue sin permiso de Roma, entonces de esto se valió Roma para declararles la guerra, porque dijeron que violaron el tratado de paz, ¿no? Así que ese fue el pretexto que Roma encontró, y entonces se desató la Tercera Guerra Púnica, el año 146 a.C. Así que Roma envió tropas al mando de Escipión Emiliano. Bueno, pero Cartago ya no quería guerra, ¿no? Con Roma, no quiere guerra Cartago. Cartago dice, ¿saben qué? No queremos pelear, no queremos guerra. Pero Roma tiene la decisión de destruir Cartago, ¿no? Quieren eliminar la competencia comercial. Entonces les dijeron a los de Cartago, váyanse de aquí, abandonen su ciudad, váyanse a vivir a otros lugares. Cartago será destruida. Los cartagineses al comienzo aceptaron, ¿eh? Empezaron a irse de Cartago. Pero luego se arrepintieron. Se arrepintieron y regresaron a defender su ciudad. Y van a enfrentar a Roma, ¿no? Van a enfrentar a Roma, pero serán derrotados, ¿no? Serán derrotados. Muchos cartagineses serán asesinados, otros serán esclavizados, ¿no? Y Cartago será destruida, pues. Así que Escipión Emiliano destruye Cartago, ¿no? Destruye Cartago, ¿no? Destruye Cartago. Así que Cartago será totalmente arrasada. No dejaron piedra sobre piedra, totalmente arrasada. Y así Roma destruyó la competencia comercial y Roma tendrá el control comercial en el mar Mediterráneo. Bueno, luego de estas conquistas, Roma hará otras conquistas, ¿no? Va a hacer otras conquistas. Por ejemplo, Roma conquista Hispania, lo que es España. Roma conquista los llamados reinos helenísticos. Los reinos helenísticos. ¿Y cuáles son los reinos helenísticos? Bueno, esos reinos que nacen cuando el imperio de Alejandro Magno desaparece, ¿no? ¿Ya? Que vimos la última clase de la semana pasada, ¿no? Los reinos helenísticos. Reinos que habían sido fundados por generales de Alejandro Magno, ¿no? ¿Cuáles eran esos reinos helenísticos? El reino de los Antigonidas en Grecia, en Macedonia, el reino de los Seleucidas en Asia, la zona de Siria, el reino de los Ptolomeos en Egipto, ¿no?
Bueno, esos reinos llamados helenísticos también terminarán por ser conquistados por Roma, ¿no? Y así Roma tendrá total dominio del mar Mediterráneo, ¿no? Total y completo dominio. Dueños del mar Mediterráneo. Pues al mar Mediterráneo le decían Mare Nostrum, ¿no? Mare Nostrum, ¿ya? Y así Roma, con estas conquistas, pues comenzó a formar su gran imperio, ¿no? El llamado Imperio Romano. Muy bien, así que lo que hemos visto acá entonces son las principales guerras que tuvo Roma, sobre todo la guerra más conocida y la que más preguntan en examen de admisión son las guerras púnicas, ¿no? Así es, las guerras que tuvo contra Cartago, ¿no? Que fueron las guerras más importantes que libró Roma para tener el dominio del mar Mediterráneo, ¿no? Y Roma conquistará toda esta zona, ¿no? Toda esta zona será conquistada por Roma, así que Roma se va a extender por toda esta región, pues, ¿no? Por toda esta región se va a extender Roma, ¿ya? Todo esto se convertirá en el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano, y ellos controlarán el comercio de Europa, Asia y África a través del mar Mediterráneo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, sobre esta partecita entonces, amiguitos, que acabamos de explicar acá, ¿tienen alguna preguntita, alguna consultita? ¿Algo por ahí que quieran que les aclare? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Por qué se dio la tercera guerra púnica? ¿Papito? ¿Por qué se dio la tercera guerra púnica? La tercera guerra púnica fue sobre todo porque los comerciantes romanos no quieren la competencia comercial de Cartago, pues, ¿no? Así es, pues Cartago es un duro rival comercial. Los cartagineses controlan el comercio de vinos, el comercio de trigo, el comercio de telas, ¿no? Dominan el comercio ellos. Y entonces los comerciantes de Roma no quieren competencia, pues. Por eso que hubo presión de la oligarquía comercial romana para que eliminen la competencia comercial de Cartago, ¿no? Tuvieron el apoyo de un ilustre romano, Marco Porcio Catón. Marco Porcio Catón, siempre que terminaba un discurso decía: y también pienso que Cartago debe ser destruida, ¿no? O sea, hablaba de cualquier cosa y al final siempre decía: y también pienso que Cartago debe ser destruida, ¿no? Entonces, eso es lo que querían, ¿no? Sobre todo, acabar con Cartago porque era competencia comercial, ¿no? Y así, destruida Cartago, ya Roma tendría el dominio comercial absoluto del mar Mediterráneo, ¿no? Así que ese era el objetivo real de Roma, acabar totalmente ya con la competencia cartaginesa, comercial, ¿no? Y entonces usaron como pretexto que Cartago había atacado un pueblo llamado Numidia sin permiso de Roma, ¿no? Porque cuando Cartago perdió en la Segunda Guerra Púnica, en el tratado se estableció que Cartago no puede hacer guerra sin permiso de Roma, ¿ya? Y entonces Cartago atacó Numidia sin permiso de Roma y bajo ese pretexto de violar el tratado, atacaron Cartago y la destruyeron. Pero eso fue pretexto, porque el objetivo real es acabar con Cartago y destruir la competencia comercial que tenía Roma en el Mediterráneo, ¿no? Así es, amiguito. Profesor, Dime, los plebeyos también participaban en las guerras. mamita. Los plebeyos también participaban en las guerras. Claro, ellos son soldados. Así es, ellos son soldados. Así es, la plebe son soldados. Bueno, ya más adelante algunos plebeyos ricos, comerciantes, también ascenderán a cargos militares, ¿no? Pero plebeyos ricos, ¿no? Pero los soldados eran sobre todo gente del pueblo, pues, plebeyos. Así es, mamita. Gracias. Ya, listo, sigamos por acá.
Muy bien, vamos a ver entonces la crisis de la República. Va a haber una crisis social, va a haber una crisis política. La crisis social, una fue la miseria del proletariado. ¿Quiénes son proletariados? Los plebeyos pobres. Ellos son proletariados, ¿no? Plebeyos pobres. A ver, ¿quiénes se benefician con las conquistas, ¿no? ¿Quiénes se benefician con la expansión romana, ¿no? Los patricios. Los patricios son sobre todo terratenientes. Los patricios, ellos son sobre todo terratenientes, o sea, tienen grandes tierras. Y sus tierras se van a expandir, apropiándose de tierra de los plebeyos y además apoderándose de las tierras que Roma conquista, ¿ya? Los patricios, ellos son terratenientes, haciendas. Bueno, sus haciendas van a crecer, quitándole tierras al plebeyo y además tomando el control de las tierras que Roma conquista, ¿no? Las tierras que Roma conquista serán manejadas por los patricios, ¿Quiénes más se beneficiaron? Plebeyos ricos, plebeyos que se dedicaron al comercio, ¿ya? Entonces se van a enriquecer mucho por la actividad comercial. A esos plebeyos ricos se les llama los nobilitas, ¿no? Nobilitas. Así que plebeyos que se van a enriquecer, ¿está claro? Se van a enriquecer, nobilitas. Muy bien, ellos son los que están recontra contentos, ¿sí o no? Privilegios. ¿Quiénes están fregados? Los plebeyos pobres. El plebeyo campesino, pues, ¿no? Estos plebeyos campesinos tuvieron que ir a las guerras, ¿no? Es obligatorio ir a la guerra, ¿no? Y sucede que en esa época no te pagan por ir a la guerra, no te pagan. Tú tienes que correr con tus gastos. Hasta tu uniforme te lo tienes que comprar tú. Y dejas tus tierras para irte a la guerra. Y te endeudas. Cuando regresas de la guerra, regresas endeudado. Y encima tus tierras abandonadas porque tuviste que irte. Entonces no tienes dinero para hacer producir tus tierras. ¿Ya? Entonces lo que hicieron muchos de ellos era vender sus tierras, venderlos, ¿no? A un patricio, ¿no? O endeudarse con un patricio y como después no pueden pagar, el patricio le quita sus tierras, pues. Se apropia de sus tierras. La cosa es que estos plebeyos perdieron sus tierras y se fueron a la ciudad a trabajar, pero en la ciudad no consiguen trabajo porque Roma se ha llenado de esclavos. O sea, toda Roma está lleno de esclavos, ¿no? Todo está lleno de esclavos. De los pueblos que van conquistando, un montón de esclavos llegan a Roma. Y entonces ahora los patricios, los comerciantes, prefieren comprar esclavo, pues, ¿no? Prefiero comprar esclavo que a contratar a un plebeyo pobre, ¿no? Así que ahora, por la competencia de esclavos, no consiguen trabajo. Ni en las tierras, ni en los comercios, nada, porque todo está lleno de esclavos. Así que son plebeyos que están en la miseria total. Viven en las afueras de Roma, en la periferia, en chozas inmundas, totalmente desarrapados, hambrientos, ¿no? Así vive el pueblo, ¿ya? Y son tan pobres que lo llaman proletariado. ¿Por qué proletariado? Porque lo único que tienen en la vida es su prole, sus hijos, nada más, ¿no? Es lo único que les pertenece en la vida, su prole, sus hijos, nada más, proletariados. Para defender a esta gente pobre, los hermanos
Graco, Tiberio y Cayo Graco, ¿no? Que eran dos hermanitos. Estos hermanitos eran tribunos de la plebe. Ellos son tribunos de la plebe, defensores del pueblo. Ellos plantean la ley agraria. La ley agraria, ¿no? Sobre Tiberio, ¿no? Tiberio es el autor de la ley agraria, ¿ya? Tiberio. Tiberio propuso limitar la propiedad. O sea, que solamente tus tierras sean de 125 hectáreas, nada más. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. 125 hectáreas, nada más. Si tienes más, que ese exceso se reparta al pueblo. Tierra para el pueblo. Y también propuso que las tierras que Roma conquista no se lo agarren los patricios, se reparta al pueblo. Entonces Tiberio propuso la ley agraria, pero tuvo oposición de las élites, de los patricios. Tiberio terminará siendo asesinado. Años después, su hermano Cayo, que también fue tribuno, decidió también aplicar la ley agraria de su hermano, Tiberio, y otras leyes más al favor del pueblo, pero también tendrá oposición de las élites, de los patricios, y Cayo también será asesinado. Así que estos dos hermanitos terminarán asesinados, ¿no? Por querer apoyar a los sectores populares. Bueno, y también los esclavos, ¿no? Porque Roma se llenó de esclavos, pues, ¿no? Hay muchos esclavos. Y los esclavos son tratados como cosas, pues, ¿no? Los esclavos lo puedes matar, ¿no? Puedes torturarlo. Haz con él lo que quieras. Es un esclavo, no tiene ningún derecho. Los esclavos son ultrajados por los amos y por las amas también, ¿no? Esclavos mujeres, esclavos varones, ¿no? Hacen con ellos lo que quieren, los usan como sea, ¿no? En sus fiestas hacen que los esclavos tengan actos sexuales ahí, delante de todos, ¿no? O que exhiban sus cuerpos, ¿no? Etcétera. Porque estos esclavos son esclavos, pero son blancos, ¿ah? No son esclavos negros, son blancos, arios, de pueblos que Roma conquista, ¿ya? Así que estos los tratan como cualquier cosa. Y esto va a provocar, pues, una rebelión de esclavos. La rebelión de Espartaco. Bueno, este Espartaco era un esclavo gladiador. O sea, eran esclavos fuertes que los entrenaban para pelear ahí, para matarse entre esclavos, para entretener al pueblo, ¿no? Hoy la gente se entretiene viendo fútbol, ¿no? Apostando a los partidos, ¿no? Bueno, en esa época se entretenían viendo a los esclavos matarse y apostando a los esclavos, ¿no? Y ahí los entrenaban para eso. Y bueno, este Espartaco logró escapar con un grupo de gladiadores y armó una gran rebelión de esclavos. Miles de esclavos se unen a Espartaco. Los romanos, para poder vencerlos, tuvieron que traer legiones que tenían en otros territorios, legiones que tenían en España, legiones que tenían en Asia, ¿no? Ejércitos. Los tuvieron que traer a Roma para enfrentar a los esclavos, ¿no? Con Espartaco. Al final serán derrotados, Espartaco murió y miles de esclavos serán crucificados, ¿eh? Miles de esclavos van a ser crucificados, lo van a matar crucificándolos, porque en Roma usaban la cruz para matar delincuentes y esclavos. La cruz. Los primeros que usaron la cruz para matar fueron los asirios. Los asirios son los primeros en usar cruces, los asirios. Y este sistema de cruces luego ya fue usado por otros pueblos, y Roma también lo adoptó, ¿no? La crucifixión.
Y es una muerte lenta, no es una muerte rápida, es una muerte lenta. La muerte en la cruz es para que sufras. Te clavan, ya desde que te clavan nomás ya sufres, ¿sí o no? Clavado de manos, de pies, ¿no? Imagínate eso, ya eso nomás clavado, ¿no? Horrible. Y te dejan ahí en una cruz. Y la muerte en la cruz es una muerte lenta, por lo menos 3 días. A veces vienen los cuervos, y como tú estás ahí, los cuervos te pican los ojos, ¿no? Te pican los ojos los cuervos, ¿no? ¿Ya? Y soldados romanos están ahí acampando al pie de los crucificados, ¿no? Cuando ya pasaron 3 días del sufrimiento, para que ya mueras de una vez, con unas combas, te destrozan las piernas, ¿no? Te destrozan las piernas con unas combas ahí. Entonces ya con los huesos destrozados, tu cuerpo cae. Y no puedes respirar, ¿no? Se te dificulta respirar. Y ya mueres, pues, ya mueres. Así que es una forma cruel de asesinar. Y Roma usaba la cruz para matar delincuentes y esclavos, ¿ah? La cruz era contra delincuentes y esclavos. Y tú recuerdas que a Jesús lo crucificaron como delincuente, ¿no? Delincuente. Delito de blasfemia. Delito de blasfemia. Creerse hijo de Dios. Es un delito, blasfemia. Y Jesús tuvo a su lado a 2 delincuentes, pues, ¿no? 2 delincuentes, Dimas y Gestas, a su lado, ¿no? Entonces la cruz era usada para eso, para matar delincuentes y esclavos. Y a los esclavos que lucharon con Espartaco los crucificaron. Miles de esclavos crucificados. ¿Ya? Muy bien. Crisis política, guerras civiles. Y acá se enfrentaron los optimates, que son la oligarquía, los ricos, los poderosos, ¿no? Esos son optimates, ¿no? Los poderosos, los más ricos, los optimates. Y los populares. Los populares son nobles, pero reformistas. ¿Ya? Estos son los populares. O sea, también son nobles, pero reformistas. Mayormente plebeyos ricos, ¿no? O sea, plebeyos que se habían enriquecido y que quieren cambios, que quieren mejoras, ¿no? ¿Ya? Así que esos son los populares. Son nobles también, sobre todo plebeyos enriquecidos. Por ahí algún patricio también, que quieren reformas, quieren cambios políticos, sociales, ¿no? ¿Ya? Esos son los reformistas, populares. Y los oligarcas, los que no quieren que cambie nada, son los optimates. Así que va a haber enfrentamientos entre estos grupos, ¿ya? La primera guerra civil fue entre Mario y Sila. ¿Ya? Ellos se van a enfrentar, Mario y Sila. En esta guerra civil, Sila, que era optimate, ¿no? Ya, Sila, que era un optimate, él vence a los populares, ya, vence a los llamados populares o seguidores de Mario, ¿no? Los que luchaban con Mario, que era del Partido Popular. Y Sila establece una dictadura oligárquica. O sea, él va a gobernar como un dictador, asume todo el poder y favorece los intereses de los optimates. Las leyes que se dieron para el pueblo, eliminadas. Los tribunos de la plebe ya no tienen privilegios, nada, les quita poder a los tribunos. Así que él hará un gobierno en beneficio de las élites, de los ricos, de los poderosos, ¿no? Sila. Bueno, hasta que ya después abandonó el poder, pues, ¿no? Sila. Y se fue a vivir a su hacienda, en una vida llena de lujuria, fiestas, sexo, ¿no? Y Sila se metía con varones y con mujeres también, con los dos. Un depravado era Sila, ¿no? Bueno, luego se forma el primer triunvirato romano.
Ya, este primer triunvirato la formaron César, la formaron Pompeyo y la formaba Craso. César, Pompeyo y Craso. Bueno, hicieron un acuerdo, ¿no? Para tomar el poder sin enfrentamiento, ¿no? Un acuerdo, ¿no? Para tomar el poder sin enfrentamiento, ¿no? Bueno, que este año te toca a ti ser cónsul, el otro año me toca a mí, y así, ¿no? Hicieron su acuerdo, ¿ya? Para compartir el poder sin enfrentamientos. César, Pompeyo y Craso. Bueno, Craso murió. Fue a conquistar Oriente, pero estando en Oriente, en una batalla, la batalla de Carras, murió Craso. Así que solo quedó César y Pompeyo. Y entre ellos será la guerra civil, pues, entre César y Pompeyo. ¿Está claro? Así que la guerra será entre César y Pompeyo, nada más. Solo César y Pompeyo, porque Craso murió. Solo César y Pompeyo se enfrentaron. ¿Qué pasó? Que César pertenece a los populares, mientras que Pompeyo está con los optimates. ¿Ya? Bueno, Julio César, era un gran militar, fue a conquistar las Galias. Las Galias es lo que hoy llamamos Francia. Logró una extraordinaria victoria allá, le dio gran prestigio ante el pueblo, y el prestigio de César preocupó a los optimates, porque los optimates tienen el temor de que César, con todo el prestigio que tiene, pueda tomar el poder y gobernar para el pueblo, ¿no? Por eso que los optimates, que dominan el Senado lo dominan los optimates, negociaron con Pompeyo para que él gobierne solo, O sea que César, que ya no ejerce el cargo, ya no, que gobierne Pompeyo solo. Y Pompeyo, traidor, aceptó. Y además a César le hicieron falsa acusación. Le dijeron que estaba haciendo guerra sin permiso del Senado, y el que autoriza las guerras es el Senado, y que César actuaba por su cuenta, sin permiso del Senado. Así que le dijeron: César, tienes que volver a Roma para responder las acusaciones. Seguramente la idea es que venga César, juzgarlo y ejecutarlo, ¿no? Esa es su idea. Pero César no es sonso, se da cuenta de las intenciones, y César va a regresar, pero con su ejército. O sea, no regresó solo, con su ejército que lo apoyaba, ¿no? Y César se va a enfrentar, pues, al traidor de Pompeyo, ¿no? Sí, pues, se va a enfrentar a este que era disque su aliado, ¿no? Así que César vence a Pompeyo, ¿no? Derrotó a Pompeyo en la batalla de Farsalia. Ahí lo va a derrotar a Pompeyo, en la batalla de Farsalia. César o Pompeyo escapó a Egipto, huyó a Egipto. ¿Ya? Y allá en Egipto, bueno, había un problema entre el faraón Ptolomeo XIII y su hermana Cleopatra, ¿no? Que se estaban peleando por el poder allá en Egipto. Ptolomeo XIII y su hermana Cleopatra, que eran hermanos y también esposos. Así era la costumbre en Egipto, ¿no? Que los hermanos sean esposos. Y Cleopatra se casó con sus dos hermanos todavía. Primero con Ptolomeo XIII y cuando él murió con Ptolomeo XIV, ¿no? Así era la moda, pues, en esa época. Bueno, justo fue Pompeyo en ese momento, ¿no? Y Ptolomeo XIII, para ganarse el apoyo de César, lo mató a Pompeyo, ¿no? Ptolomeo XIII, ¿no? Para ganarse el apoyo de César, lo mató a Pompeyo. Le cortaron la cabeza a Pompeyo. Y cuando César llegó a Egipto, le dieron la cabeza de Pompeyo.
Pero a César no le gustó esto. No le gustó porque, bueno, Pompeyo será su rival, pero es un romano, ¿no? Y no merecía esa muerte, pues. Y cuando César estaba en su habitación descansando en Egipto, llegó Cleopatra, ¿no? En forma clandestina, traída por un sirviente, envuelta en un tapete, ¿no? En una alfombra. Así llegó Cleopatra. Porque lo que busca Cleopatra era ganarse el apoyo de César, ¿no? Su apoyo, porque ella quería ser faraona. Y bueno, ahí Cleopatra usó sus encantos. Era jovencita, tenía cerca de 20 añitos, ¿no? Estaba chibolita. Y tenía sus encantos. Y César era un hombre ya mayor, cincuentón. Y era un enfermo sexual. Y bueno, al final César terminó apoyando a Cleopatra, ¿no? La terminó apoyando, pues. Y Ptolomeo XIII le hizo la guerra a César y terminó perdiendo, ¿no? Y ahogándose en un río. Y así Cleopatra quedó como faraona, pues. Quedó como faraona. ¿Ya? Bueno, tuvo un pequeño romance con César, tuvieron su hijo, Ptolomeo XV, Cesarión, ¿no? ¿Ya? Pero luego César regresó a Roma, pues, ¿no? A gobernar. Volvió a Roma y César establece una dictadura, pero una dictadura reformista. Así que César estableció una dictadura reformista. O sea, un dictador asume todo el poder vitalicio, ¿eh? Vitalicio, para toda la vida. O sea, se proclamó dictador vitalicio para toda la vida. E hizo reformas a favor del pueblo, ¿eh? Reformas para el pueblo. Repartir tierras al pueblo. Fundar colonias para que el pueblo viva en esas colonias y tengan tierras. Obligó a contratar a plebeyos pobres. Así que tiene que contratar a plebeyos pobres. ¿Ya? Limitó el poder del Senado, manejado por optimates. O sea, hizo una serie de reformas César a favor de los sectores populares y que no le gustó a los optimates, pues a los poderosos. Y al final, eso que provocará su muerte, pues, así es. Y César será asesinado en el Senado. Cuando César acudió al Senado, un grupo de optimates que habían conspirado contra él, lo van a terminar matando, ¿no? Lo rodearon a César y lo apuñalaron. César recibió 23 puñaladas. Los optimates, senadores, quisieron decirle al pueblo, engañar al pueblo, que lo hemos matado para salvar la república, porque César es un dictador, ¿no? Etcétera. Pero Marco Antonio, que era hombre de confianza de César, Marco Antonio, pues durante los funerales de César, les hizo ver al pueblo, ¿no? Lo que César hizo por el pueblo. Le mostró al pueblo la ropa de César, totalmente ensangrentada, cómo lo asesinaron con brutalidad por defender a los sectores populares. Y leyó el testamento de César, donde César le estaba heredando sus tierras al pueblo romano, ¿no? Le daba sus tierras al pueblo romano. Eso provocó indignación al pueblo. Y los que asesinaron a César fueron atacados. Sus casas fueron incendiadas, capturados y finalmente serán asesinados, ¿no? Bueno, Marco Antonio quería quedarse en el poder, pero apareció Octavio, que era sobrino de César, que también reclamó el poder. Dijo: a mí mi tío me nombró heredero, dijo Octavio, ¿no? Mi tío me nombró su heredero, porque Octavio era sobrino de César e hijo adoptivo de César. Dijo: mi tío me nombró heredero, y reclamó el poder. Y apareció Lépido, que también era un general victorioso, que también reclamó. Bueno, y para no pelearse, acordaron unirse, pues, y formaron el segundo triunvirato.
Segundo triunvirato. Así que el segundo triunvirato lo formará Marco Antonio, lo formará Octavio, lo formará Lépido. Bueno, ¿qué pasó con Lépido? Bueno, que Lépido será nombrado sumo pontífice. ¿Ya? A él lo van a nombrar sumo pontífice. O sea, Lépido será la más alta autoridad religiosa, pues, ¿no? Más alta autoridad religiosa, ya sumo pontífice. Lépido. Y la bronca será entre Antonio y Octavio, ¿no? Entre ellos será la bronca, entre Antonio y Octavio. Sobre todo por la ambición de Octavio, ¿eh? Por la ambición de Octavio. Porque Antonio era más tranquila, ¿eh? La ambición era Octavio. Antonio, que había ido a Oriente, se fue a Egipto, donde está Cleopatra, ¿no? Cleopatra. Iba a tener un romance con Cleopatra. Él se enamoró de Cleopatra. Lo de César era puro sexo, pero Antonio sí se enamoró. Tuvo 3 hijos con Cleopatra. Y entonces Antonio cometió el error de nombrar herederos de tierras de Roma a hijos de Cleopatra. O sea, esas tierras que Roma le mandó a gobernar a nombre de Roma, él lo estaba heredando a los hijos de Cleopatra, ¿no? A los hijos de Cleopatra. Estaba heredando tierras que no son de él, son de Roma, a hijos de Cleopatra. Y entonces Octavio aprovechó esto para declararlo traidor, pues. Declaró traidor, con apoyo del Senado, ¿no? Con apoyo del Senado declaró a Antonio traidor. Y así que estalló la guerra. Y en esta guerra, Octavio vence a Antonio. Lo va a derrotar en la batalla de Accio. ¿Ya? Marco Antonio terminará por suicidarse. Cleopatra terminará también por suicidarse. Los hijos mayores que tuvo Cleopatra con César y con Antonio también serán asesinados. Octavio los mandó a matar. ¿Ya? Al hijo que tuvo Cleopatra con Julio César, Ptolomeo XV, Cesarión, Octavio lo ejecutó. ¿Mamita? No, ahorita voy para allá. ¿Ya estamos? ¿Sí? Ya está, listo. Ya regresamos, nos fuimos un ratito porque mi amiguita dice que un fantasma le cortó el internet. Bueno, entonces como le estaba diciendo, Octavio vence a Marco Antonio en Accio. Antonio se suicida. Cleopatra con una serpiente áspid también se suicida. Los hijos mayores que tuvo Cleopatra con César y con Antonio, ejecutados por Octavio para que no reclamen herencia, corona, nada. No quiere competencia. Octavio fue nombrado imperator, que es un jefe máximo, imperator. Será llamado César Augusto. César en honor a Julio César. En Roma, César se volverá un título, ¿no? O sea, los emperadores serán llamados César. ¿Está claro? César. Y Augusto, que significa sagrado, ¿no? Porque el emperador será adorado como un dios en vida, ¿no? Augusto, sagrado. Y ahora con Octavio, llamado César Augusto, empieza la última etapa, pues, ¿no? Ahí vamos por la cámara, por acá. La etapa imperial. La etapa imperial. Así que Roma tendrá un gran imperio
un gran imperio que se va a extender por toda esta zona de acá. Toda esta zona será pues el Imperio Romano, la zona de Hispania, la zona de las Galias, la zona de Britania, la zona de Germania. Esta zona no la conquistó. Grecia, Egipto, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? Etcétera. Así que todo eso será pues el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano. Estas líneas se llaman limes. Los limes. De la palabra lime viene límite, ¿no? Límites. Ya, mamita. Limes, límites. Muy bien. Falta 2 minutos. Ya me está cortando. Ya me voy a quedar, ¿eh? Muy bien. A ver, durante esta etapa hubo un auge cultural. Lo que será llamado el siglo de Augusto. Durante esta etapa se logró la máxima expansión del imperio. Eso fue con el emperador Trajano. Nace el cristianismo, que al comienzo fue perseguido, pero ya luego el cristianismo se volverá una religión oficial. El emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, por el cual se dio tolerancia religiosa a los cristianos para que ya no sean perseguidos, y el emperador Teodosio el Edicto de Tesalónica, por el cual el cristianismo será la religión oficial. La religión oficial de Roma. A partir de Teodosio, cristianismo es religión oficial. Y se dará la división del imperio. Esto lo hizo Teodosio el año 395 después de Cristo. Y Roma lo va a dividir en Roma de Oriente para que gobierne su hijito Arcadio, y Roma de Occidente para que gobierne su hijito Honorio. Así que este imperio Teodosio lo va a partir en dos, sí, más o menos. Esto será Roma de Oriente, ¿no?, para su hijo Arcadio, y esto será Roma de Occidente para su hijo Honorio, ¿no? Así Roma se va a partir en dos a partir de Teodosio, ¿no? A partir de Teodosio. Y bueno, la que va a caer primero va a ser Roma de Occidente, ¿no? Roma de Occidente cayó primero, invadido por los bárbaros germanos, ¿no? Así es, Roma de Occidente cayó primero, invadido por los bárbaros germanos. Pero bueno, ¿cómo fue esa caída del Imperio Romano de Occidente y el inicio de la Edad Media? Eso ya lo trataremos la próxima semanita, ¿ya? Así que hasta acá nomás vemos el día de hoy. La próxima semana vemos el fin del Imperio Romano de Occidente y la Edad Media, ¿no? Cómo comienza la Edad Media, ¿ya? Muy bien, ¿está claro, amiguitos? ¿Tienen alguna pregunta antes de terminar? ¿Nada? ¿Todo conforme? ¿Todo ok? ¿Sí? Ya, listo. Apunten las claves entonces. ¿Ya están listos para que apunten?
Ahí va. 1 dedo. 2 dedos. 3 avión. 4 casa. 5 dedos. 6 casa. 7 casa. 8 enano. 9 casa. 10 avión. 10 avión. Y 11 dedos. Ya, no hay 12, se perdió. 11 dedos. Listo. Ok, bueno, acá lo dejamos entonces. A la próxima semana, amiguitos. Ahí nos estamos viendo. Cuídense mucho. Listo.